Willy esperándonos acá en la sala de jugadores, está en la puerta. Willy, no se necesita credencial. Willy, acá estás. Muchachos, ¿cómo andan? Bienvenido. Saludos. Entra derecho, Willy. ¿Cómo ¿Cómo estás, andan? Willy, Grande, Willy. querido? ¿Cómo ¿Cómo andás? estás, Willy? Hola Willy, ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Saludo a todos. Ahí los veo. ¿Cómo andan? Bien, grande Willy, Willy. nada, estábamos debatiendo un poco lo de Sinner, no sé si estabas escuchando un poquito. Escuché justo un poquito, sí. Bueno, nada, ¿qué es lo que te generó? ¿Qué sentís a todo esto? Y vos tuviste una experiencia, tuviste una historia también y todo lo que quieras decir, acá estamos para escuchar. Mira, sinceramente le di una ojeada hace unos días atrás. Me puse ahora, cuando me avisaron hace media hora atrás, le di un poquito más de ojeada a lo que había pasado. Sinceramente no puedo hablar mucho, lo poco que sé es por lo que leí. La verdad que por ahí el caso, si en algo le erro, díganme. Eh, Vamos a decir, creo que por lo que viví yo, sinceramente, hay un poquito de diferencia en el sentido que para mí el último caso que la ATP tuvo sanción fue el mío. Después se cambió a la ITF, que ahora creo que la ITF es la que lleva el doping. El último caso de ATP, después de que me dieron a mí, vamos a decir, la sanción, no las tuvieron más ellos. Hicieron que la ITF sea que se haga cargo de los casos. Eh, para, para ver un poquito mi caso, a mí me dieron 2 años de la ATP, vamos a hablar de la ATP, me dieron 2 años de sanción y $700.000 de multa. Apa. Cuando nosotros hicimos la contra prueba con el CAS, a mí me dieron $17.000 de multa y me dijeron que eran 15 meses y los 15 meses eran porque mi único error había sido que yo no rechequeé el medicamento que a mí me habían dado, porque había sido el doctor de un torneo, comprobamos que había sido un doctor de un torneo, y yo no rechequeé el medicamento que me había dado, y yo vamos a decir, tuve una sanción de 15 meses y vamos a decir, sin nada de multa, y me devolvían los puntos que yo tenía hasta ese momento, que en el tenis no es posible, porque ya habían pasado más Claro. de 12 meses, así que había perdido el ranking y tenía que empezar en cero. Si hubiera sido boxeador, hubiera vuelto campeón del mundo, si hubiera sido campeón del mundo en ese momento. Pero bueno, esa es una diferencia. Lo que yo poco que leí, si lo pongo comparado con lo que yo viví, vamos a decir, Sí. no lo conozco a Sinner, pero en realidad es lo mismo. Quien haya sido el que cometió el error, Sí, sí. es Claro, lo mismo. Él Es lo hoy le mismo. dicen que él no fue y yo pagué 15 meses por una negligencia que había tenido de no rechequear un medicamento que me dio el médico de un torneo. Que, convengamos, Willy, uf, aclaramos que los médicos del torneo están avalados y autorizados por En las contacto con no ATP. entidades. más, Javier, no más. Ok, ya no Ahora más. hay que aclarar un poquito. Vamos a ver, justo están ahí Guido, que es más chico que yo, y ustedes convivieron, bueno, Piquito un poco más chico, Zavala convivimos toda la vida juntos, y Sí. Javier, vos sos más grande que yo. Y creo que esto por ahí a mí me tocó vivir y creo que por ahí Zavala también nosotros nos criamos con lo que Javier y su edad nos contaban. Yo siempre me crié sabiendo que Claro. nunca vayas a un médico, siempre confía en el médico del torneo. Esa fue la crianza que a mí me pasaron los jugadores más grandes. Y que era lo que vos sentías seguro en ese momento, Claro. ¿o no? Yo no Sí, confío en sí, otro, Claro. confío en el médico del Sí. torneo porque es parte. Bueno, cuando a mí el médico del torneo sucede lo que sucede, el primero dijo que sí, después dijo que no, al final, bueno, comprobamos que había sucedido. Desde ese momento saqué una nueva regla que los médicos de torneo no son parte del ATP Claro. Pero y eso es son una parte del incoherencia. torneo. Son parte del torneo. Como el ATP no le paga a ellos, el que se hace cargo del torneo, si yo tendría que haber hecho va a decir, un juicio en contra, tendría que haber hecho contra el torneo. La ATP se lava las manos. Mm. Entonces, eso pasa Ah, a bueno. partir de cada juicio que hace un problema que están teniendo y los resuelven de esa manera. Entonces, toda la crianza que yo tuve cuando yo era chico y empezaba a jugar, no servía, porque en realidad tampoco puedes confiar en un médico del torneo. Si él le erra, la terminás pagando vos. Eso es lo que a mí me sucedió y bueno, y pagué, vamos a decir, el precio en ese lado.
Pero si hoy analizo O sea, fríamente, tampoco sé exactamente lo mismo. o sea que un jugador que hoy recibe un medicamento por el médico oficial del torneo está sujeto a que ese medicamento eventualmente tenga alguna cuestión de contaminación o lo que fuere, llamamos, no importa qué, te, Si te le metan erra un por flor alguna de... cosa que pasó o lo que sea, puede ser, y vos sos el culpable, porque no rechequeaste lo El que el culpable es el médico te jugador. dio. Exacto. Siempre. Claro. Excepto este caso. Está bien. Claro, Yo, excepto este caso. sí, 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 obvio. Willy, yo quería Acá, como... acá. Sí. Dale, Pico, dale vos. No, que volviendo al caso de Willy, ¿no? Eh, y comparándolo tal vez con el de Sinner o con el de otros jugadores, yo lo que digo y a tratar de aplicar el sentido común es que a todos los jugadores, no importa el ranking, no importa la situación, se los tiene que medir con la misma vara. Vos no podés tapar o en este caso como Willy dijo, bueno, está bien, el médico tuvo una negligencia, tal vez yo no hice un doble chequeo. Acá se lo culpó al preparador físico que puso una crema, un aerosol y lo hecho al preparador físico y la culpa al preparador físico. Bueno, pero al fin y al cabo el responsable es el jugador, porque si para todos los casos anteriores se hizo responsable al jugador y el jugador pagó, ¿por qué en este caso no es así? Esa es mi pregunta. Porque es Después, número uno del ¿podés mundo. creer en la inocencia o no del pibe? Claro, bueno, ahí está ¿Cómo, Willy. Willy? Pero, pero después, Porque es ¿por qué número número uno uno del del mundo? mundo. O sea Porque que... mueve mucha energía. Sí, o sea, vamos a decir Exacto. la realidad. Nadie le, Pero estamos vamos, de acuerdo en la eso, realidad ¿no? es Lo de la sincera. vara, sí. A mí me sancionan un ATP que yo leo un libro de Agassi, creas o no, y tenés que creer siempre en lo que Sí, uno dice. Agassi dio positivo muchas veces y la misma ATP que a mí me sanciona 2 años, Agassi no lo sancionó. ¿Por qué? Porque era el número uno del mundo. Sí. Entonces, créelo o no créelo, Y me pasa animaría a a... unos puntos que lo está comprobado. Y Sí, sí, no debe haber sido el único que le perdonaron la vida. Eh, con lo de Agassi sabemos que lo escribió. había rumores. Yo me acuerdo estaba en el board en el momento en la ATP y hubo jugadores que venían y me decían, ¿qué sabés de que a Agassi le viene dando positivo y no se dice nada? Le digo, no tengo ni idea, porque obviamente te imaginarás que estaba todo cocinado ya antes que llegue a nosotros todos los temas y había temas que ni pasaban. Y sin embargo, él lo termina confesando tiempo después. Pero así también, cuando se implementó el sistema, cuando se implementó que les contaba que al principio era arbitrario, después al año siguiente se implementó, en un torneo, cuando se supo que iba a haber control, desaparecieron varios del torneo y sin embargo a partir de ahí se hizo que, bueno, que cuando hay y si alguien se retira se tiene que hacer igual, porque empezaban a aparecer este tipo de inconsistencias. Por lo tanto, no sé, ustedes ahí, Mariano, que un poco lo que venía diciendo Mirá, Willy, ¿no? De estoy escuchando ahí las atentamente, inconsistencias. estoy escuchando atentamente lo que dice Willy, y lo he vivido de cerca, ¿no? El caso de Willy y otros compañeros en el pasado. Eh, a- Siempre me acuerdo, independientemente de lo que es el caso Sinner, cuando alguien, alguna vez que dio positivo Peter Korda, que él quería defenderse o explicar la situación, y el reglamento era muy claro. El reglamento era lamentablemente, vos sos responsable de lo que salga en tu cuerpo en el doping. Y obviamente que hay un montón de posibilidades que vos podés eh, poner en el juicio teniendo razón o no teniendo razón, que te pueden hacer inocente, pero siempre la respuesta desde el lado de la ATP, desde el lado de la de, del- de cuando hacían el juicio, bueno, Willy, si querés corregirme, pero digo, siempre era, bueno, la sustancia está en tu cuerpo y bueno, fue un error tuyo no haber controlado que el médico este, que el otro, y ¡pum! Te la ponían al medio. Entonces, no recuerdo, estuve chequeando, pero no recuerdo haber visto otro caso de otro jugador o jugadora que digan eh, en tiempo récord. No, fue un problema del preparador físico, del kinesiólogo, que en ese caso estuvieron un año Vamos a diciendo, bueno, decir, igual es responsable el jugador, eh, y que en este caso si fue tiempo récord, que bueno, el kinesiólogo voló por el aire, lo echaron
siga el baile, ¿viste? La verdad que hay mucha calentura de jugadores y estuve charlando con jugadores que, como el caso de Willy, que lo estamos escuchando ahora en carne propia ahí con jugadores, acá estuve charlando otro día con Harry, recontra caliente, pero con razón, porque el tipo dice, yo pude demostrar de que había sido sin querer, que no quise sacar ventaja, ¿por qué a mí no me creyeron y por qué a él sí le creen? Entonces, de ese lado hay un ruido fuerte que no sé qué es lo que va a suceder, pero no está bien acá en el mundo del tenis con esta decisión, más allá de que por supuesto es una decisión que la justicia toma y tenés que tomarla y decir, bueno, la justicia lo declaró inocente, es inocente, pero digo, Pero hay un pero vamos a malestar muy empezar de grande. vuelta. ¿Quién es la justicia? Porque bueno, si vas a un caso, vamos a decir, un caso, el TAS es bueno, decide para todo el mundo. Hoy por hoy, la justicia, por lo que tengo, yo tampoco sé. Puede ser que esté hablando un poquito hoy sin saber y la verdad que es decir, lo único que toman es a la ATP, son jugadores, no vino ningún, Sí, 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 eh, sí. aunque digan que son arbitrarios, aunque digan que es la ITF. Vamos a decir, es un país 100%. fuerte como Italia, es un país que hoy está moviendo muchísimos jugadores y porque mueve muchísimo dinero y es el número uno del mundo, o número dos. Vamos a decir, eso hace que no sea arbitrario lo mismo que lo pasaba a todos nosotros. Yo no quiero decir que, lo único que, como vos decías, lo único que sé es como todos tenemos, que es y también lo malo que tiene cuando vos sos un caso de doping positivo es, ellos te dicen, vos sos culpable hasta que pruebes tu inocencia. Normalmente es al revés, vos sos Es al inocente hasta que revés. prueben ellos que sos culpable. En este caso es completamente diferente. Vos sos culpable, ahora probame que sos inocente. Entonces, lo Claro, que claro. hoy leo de Sinner, hoy lo que leo de Sinner es, yo soy inocente porque el tipo que yo contraté, el tipo que yo dije que entra al torneo porque yo le di el badge, el tipo que está trabajando para mí, cometió un error, así que yo no soy culpable. Y que ahora, dicho sea Sí, de sí. paso, después de no sé cuántos meses lo termina desafectando de su equipo, ¿no? Como que Guido ahí, ¿cómo te escucho? No, no, no. Yo que más que nada quería escucharlo a Willy porque más allá que hayan pasado como un montón de tiempo y años, a mí me pasó una situación particular que en algún momento va a quedar para tema de discusión. Cuando ¿No a se puede hablar uno... ahora? que fue con la pandemia, Ok, no con doping, ok. pero sino con situaciones, distinto Pandemia, contexto, ok. pero igualdad de lo que dice Willy, que la vara No es la misma. la mueve cierta gente y nada más. Yo me imagino cuando a vos te pasan cosas, Willy, esto es una pregunta, en primera persona, porque una cosa es saber que a Willy le tocó un control de doping positivo y que fue un medicamento que ya sabemos, y otra cosa es vivirlo en carne propia. ¿Cuánto te cambió a vos la mentalidad después de eso? ¿Cuánto te cambió la visión del mundo? Y especialmente, ¿cuánto te cambió la visión del ATP sabiendo que a vos, por decirlo mal, te Dale, cagaron? O sea, te cagaron en el sentido No de te que a vos te creyeron, dijeron, claro. Claro, claro, claro. te cagaron, porque es como vos dijiste, vos sos culpable hasta que demuestres que sos inocente. Vos fuiste inocente, porque no es que vos a propósito te dopaste, vos te tomaste un medicamento que te prescribió un médico de un doctor de ATP y ese medicamento estaba contaminado. Entonces, ¿de qué culpabilidad me hablan? Por eso quería saber cómo viviste vos el post, porque Mirá, debe ser difícil vamos a decir, recuperarse de eso. yo en momentos, mira, cuando el medicamento que a mí me da fue un diurético, que normalmente lo que hacen un doping es eliminar cosas que vos podías haber tomado antes. Eh, yo tuve un doping, vamos a decir, tuve un control en el torneo de Buenos Aires. Esto pasó en Acapulco, en el torneo de Buenos Aires, que es una semana antes. Si yo hubiera tomado algo y di negativo, si yo hubiera tomado algo para encubrir, hubiera salido nuevamente ahí. Entonces, más allá de todo, tiene una lógica que no puede ser nunca que yo había tomado un diurético para sacar ventaja. En realidad es todavía lo contrario, solo para encubrir cosas que podía haber tomado, que tampoco las podía haber tomado porque la semana anterior, 5 días antes exactamente, había tenido un Claro, doping claro. negativo en Buenos Aires. Entonces, cuando uno empieza a ver eso, sinceramente, ves las cosas completamente de otra manera. Primero porque, voy a decir, primero te van diciendo que vos no puedes hacer algo que lo hiciste en toda tu vida, de un día para el otro. Primero sin saber por qué.
Porque acordate que vos cuando tenés doping, que a mí me pasó en Acapulco, yo me enteré una semana antes de Roland Garros. Cuando tardan ante los resultados. ¿Qué pasa? Vos tenés que empezar a analizar lo que pasó la semana de Acapulco 2 meses después. Claro. Que no tenés ni la más Imposible. remota idea de lo que fue pasando. Vamos a decir, ustedes se deben jugar. No saben ni lo que ¿Cómo puedes pasó, analizar claro. el día martes de Acapulco? ¿Qué hiciste? Tenés que empezar a volver para atrás 2 meses después analizando lo que ¿Qué sucedió. comiste? ¿Qué tomaste? No, te volvés loco. Entonces, Es imposible. vamos a decir, no es nada fácil. Y te dicen, vos sos culpable hasta que vos me pruebes que no. Entonces empezás a Sí. vivir una situación. Cuando yo jugué Roland Garros ese año, que pedí, porque yo me conté en una semana de Roland, yo pedí por favor que cada ronda me hagan antidoping. Cuando yo me enteré, yo después de Roland Garros no jugué más, porque no podía lidiar con esto, vamos a ver, con todo eso, buscando lo que era. Desde el primer día dije lo que había pasado, lo que había sucedido desde ese día que fui, y lo banqué o lo compré, porque para mí vamos a decir, fue lo que sucedió. Gracias a Dios, después de mucho tiempo se pudo comprobar que había sido eso, y me comí esos 15 meses. Claro. Como tu pregunta es, te cambia todo. Sinceramente yo pensé que iba a tener mucha más gente en contra de lo que tuve. Siempre tenés gente que quieres, vamos a decir, que está en contra, pero me hizo ver que mucha gente que nunca pensé que iba a estar ayudándome estuvo. Y mucha gente que por ahí pensé que por ahí estaba, pocas, no muchas, no estuvo. Y lo único que aprendí es apreciar a estar con la gente que realmente quería. Traté de perder menos el tiempo tratando de hacer o feliz cosas que no me sumaban nada, y tratar de disfrutar con la gente Bien. que estuvo al lado y respetar a esa gente. Creo que eso es lo que me cambió muchísimo. Sinceramente tuve la suerte de poder, gracias a Dios, después de que empecé, una de las únicas cosas que quería, volver lo antes posible, estar otra vez en el circuito alto, lo pude cumplir, y creo que eso me dio también un placer extra que pude lograrlo. Pero te digo que sinceramente no se lo recomiendo ni a mi peor enemigo poder vivir las cosas que a uno le pasa por la cabeza en ese momento. Claro. Creo que fueron Qué horror, Willy. Me imagino, cosas Willy. bastante difíciles. Me Sí. imagino. Bueno, nada, simplemente no te queríamos robar más, pero sí queríamos tenerte, escucharte, dejar el micrófono de sala de jugadores abierto para que vos y todos puedan, porque es algo muy traumático y creo que todos, más allá del nivel del trato o no trato, padecen, atraviesan lo mismo, que es el sufrimiento de que se ven manchados, se ven golpeados, que su imagen injustamente después no todos tienen la entereza, la fortaleza, y están rodeados de la manera en que se necesita para sostener algo que, como decía Guido, viste, cuando a la cabeza le duele a otro es más fácil interpretarlo, pero es muy difícil entender qué es lo que realmente pasa. Así es que, Willy, te agradecemos enormemente y Muchachos, nada, si querés hacer gracias. algún análisis final, bienvenido, si no te damos No, las creo gracias que nuevamente. creo que más allá, como digo, yo estoy, gracias a Dios ya pasó mucho tiempo, es otro ámbito de mi vida, pude, vamos a decir, superarlo y poder estar hoy tranquilo conmigo mismo, la verdad que eso es Nos lo alegramos. principal. Nada, más allá de esto, que gracias, saludos a algunos, me los cruzo de vez en cuando, otros no, así que nada, un placer poder estar saludándolos. Willy. Gracias, Willy. Y nada, un placer Abrazo, poder Willy. estar con todos. Te queremos. Abrazo muy grande, Willy. Gracias. Abrazo, Te queremos. gracias. Beso grande a todos. Gracias. Beso grande. Gracias, Willy. papito. Gracias, Willy. Chao, Nerito. Chao, chao.